invitarle a tomar la copia de la palabra del Señor, por favor. A ir a Mateo, el capítulo 8, versículos 5, si es tan amable. ¿Sabe? Dios siempre está obrando. Dios siempre está trabajando, siempre está actuando. En todo tiempo, en todo lugar, el Señor siempre está haciendo su labor de Dios. Un Dios majestuoso, maravilloso. Un Dios imparable, un Dios que abre camino, donde a veces la gente piensa que no hay camino, pero no hay nada imposible para Él, amén. Vamos a ver una historia hoy que nos habla de ese Jesús milagroso, de ese Jesús de los evangelios que sigue haciendo milagros hoy. Ese Jesús que nos deja detalles importantes para recibir un milagro en su palabra. Detalles que nosotros no podemos pasar desapercibidos. ¿Alguna vez alguien ha hecho un trámite importante de un papel o un documento? ¿Alguien? Sí, ese trámite le ha pasado. Y le dicen a usted, estos son los pasos que usted tiene que seguir. ¿Alguna vez ha sacado la visa para ir a los Estados Unidos? Yo no sé por qué ahí la gente entra y ya va entrando y se siente como un delincuente, todo nervioso, ¿verdad? Como si fuera a hacer algo malo, pero lo que no quiere es que le nieguen la visa, ¿verdad? Eso es lo único que quieren, no está haciendo nada malo, pero no lo quiere hacer mal, ¿verdad? Y que tal vez decir algo como me pasó a mí la primera vez que la saqué. Bueno, la segunda vez que la fui a renovar más bien y me preguntaron a qué me dedicaba o qué quería hacer. Yo le dije, pastor o misionero, y me dijeron, no puede ir, ¿verdad? Pero pensaron que iba a quedarme allá, ¿verdad? Y me la dieron como por 3 meses nada más. Pero bueno, hay detalles importantes a la hora de recibir un documento, a la hora de recibir un permiso en algunas cosas, sobre todo si usted trabaja en lugares donde tienen que visarle algún papel, ¿verdad? En una municipalidad, en un colegio de arquitectos, de médicos o lo que sea, ¿verdad? Esas cosas, los detalles son muy importantes. Cuando estamos hablando de los milagros de Jesús, los detalles son importantes, sobre todo para recibir un milagro. Y en la Biblia tenemos una forma en que nos ejemplifica cómo nosotros podemos aprender esos detalles para nuestra propia vida. Y vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 8, versículo 5 en adelante. Mateo capítulo 8, versículo 5 y vamos a terminar en el versículo 13. ¿Está bien? En esta historia, Jesús está haciendo su ministerio y Él viene de hacer otros milagros. Obviamente ya la gente conocía quién era Él, ya habían escuchado su fama. Y esto es lo que sucede cuando Él va a entrar a Capernaum. Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a Él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tome su lugar, por favor. Los milagros de Jesús, ese es el tema que estamos tratando en estos días. Cuando estamos hablando de los milagros de Jesús, mis hermanos, estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de ver al Dios Todopoderoso hecho carne, actuar en los evangelios, en su ministerio. Una de las cosas que Él demostró y su deidad fue a través de los milagros. Y Él quiso ver la manera de hacer milagros como una forma de acercarse a la gente, pero a la misma vez demostrarle que Él es Dios. Y que Él no tiene comparación, que Él no tiene igual, que Él es un Dios todopoderoso.
Y aquí en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, hoy vamos a aprender, mis hermanos, detalles importantes para un milagro. Detalles importantes para un milagro. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos pidiendo un milagro, tenemos que aprender muchas cosas. Pero antes me gustaría preguntar, ¿cuántos de aquí han orado o están orando por un milagro? Levante la mano, si es así. Amén. Gloria a Dios. No deje de hacerlo. Por favor, no deje de hacerlo. Pero quiero decirle algo muy importante. Quiero decirle, porque sería un error decirle a usted que los milagros son para todos, porque no es así. Solo hay un milagro que es para toda la humanidad. ¿Alguien sabe cuál es ese milagro? La salvación, por supuesto. Ese es el milagro que el Señor sigue haciendo, dándonos vida nueva en Cristo, dándonos la vida eterna en Cristo Jesús. Y ese milagro está disponible para toda persona. Está disponible y se hace efectivo a todo aquel que cree. Y nosotros podemos ser partícipes de ese milagro por el poder redentor de nuestro Señor. Y bendito sea Dios por eso, y lo cantábamos ahora. Anteriormente de los saludos, estuvimos alabando al Señor porque Dios nos rescató y pagó un precio por nosotros. Pero también Dios sigue haciendo milagros en la vida de los creyentes. Pero hay cosas que hace que en la vida de los creyentes muchas veces Dios no se pueda manifestar como Él sí puede manifestarse. Porque no significa que Dios no tiene el poder, no significa que Dios no desea hacer un milagro en la vida de las personas. Lo que pasa es que en la vida de los creyentes a veces hay estorbos que no permiten que el Dios milagro actúe. No porque Él no pueda, sino porque Él no lo hace en vidas que no están listas para recibir un milagro. Mis hermanos, conocemos y sabemos lugares que tratan de agendar los milagros de Dios, y los milagros de Dios no se pueden agendar. Escuche bien. ¿Ha escuchado usted alguna vez algunas denominaciones o lo que sea, verdad? Y esto no es un son de burla. Mucha gente a veces se siente resentida, tal vez porque vienen de estas iglesias o tal vez porque vienen de estas denominaciones, pero nosotros no nos estamos burlando de nadie. Estamos tratando de enseñar la diferencia entre un lugar y otro, y sobre todo de la palabra del Señor. Sobre todo cuando usted escucha en lugares que dicen Noche de Milagros, en la iglesia Trompetas de Sion, yo no sé, ¿verdad? Noche de Milagros. Y entonces, supuestamente, ese día ellos pactaron con Dios que ese día Dios va a hacer milagros. Mis hermanos, Dios hace milagros cuando Él quiere. Y queremos recordarle que los milagros de Dios no se agendan, porque los milagros de Dios no es por un tiempo definido. Los milagros de Dios son con un propósito definido. Y Él hace milagros con propósito. Él no hace milagros solo porque usted y yo se lo pedimos, sin ningún propósito. Solo porque sí, solo porque es mi capricho, solo porque es mi necesidad. Cuando vamos a Mateo el capítulo 8, en la historia que estábamos de este centurión, vamos a aprender detalles importantes para recibir un milagro. Y esta preciosa y tan conocida historia de la sanidad que nuestro Señor Jesucristo realizó en la vida del criado de este centurión, nos permite a nosotros visualizar algunos detalles importantísimos, muy importantes, que muchas veces no tomamos en cuenta cuando estamos clamando por un milagro a nuestro Dios. Por supuesto, tenemos que reconocer que los milagros se hacen realidad principalmente, y escuche bien porque esto es muy importante, los milagros se hacen realidad principalmente cuando nuestra necesidad y nuestra fe se conectan al amor y poder de nuestro Dios. Cuando nuestra necesidad y nuestra fe se conectan al poder y al amor de nuestro Dios. Pero tenemos también que comprender que el Señor mira lo que los hombres no vemos. ¿Y qué es eso? Él conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y déjeme decirle que un corazón correcto es un corazón preparado para recibir un milagro. Un corazón incorrecto recibiendo un milagro, mis hermanos, podría ser peligroso. Un corazón incorrecto recibiendo un milagro va a llegar a pensar que aún en desobediencia y pecado usted puede seguir recibiendo las bendiciones del Señor. Alguien me dijo una vez, pastor, Dios sí es bueno.
yo ando fatal y él me bendijo con este nuevo trabajo. Y yo le dije, usted me preguntó, me contó a mí, el que abrió el portillo fue usted, no fui yo. Pero déjeme decirle algo, vuelvas a Dios ya, porque se va a asustar a dónde ese trabajo lo va a llevar. Porque eso no es de Dios. Usted no puede decir que Dios le bendice si usted está mal con el Señor. Dicho y hecho, no se volvió a Dios y déjeme decirle que hoy ya no sé ni dónde está esa persona. No llame. Escuche esto, no llame bendición de Dios a algo que usted recibe cuando usted está mal con el Señor. Si no funciona el poder y la misericordia del Señor. ¿Me escuchó? Mucha gente me ha llegado a decir a mí, pastor, vio qué bendición, tal cosa. ¿Sí? Y voy a ser franco, yo he tenido a veces que llegar a pedirle perdón al Señor, enojado conmigo mismo, decir, ¿por qué no tuve la valentía de decirle a esa persona? Eso no es una bendición de Dios. A veces, honestamente, he llegado delante del Señor y he dicho, Dios, usted me enseñó a mí que no corrija al necio en su necedad, y voy a dejarlo así. Pero muchas veces hay personas que llaman bendición de Dios a cosas que no son bendición de Dios. El libro de Proverbios nos enseña a nosotros que hay muchas personas que pueden llamar a Dios esto, pero una bendición, pero su fin es camino de muerte. Cuando usted recibe una bendición, no solamente, o algo que usted cree una bendición, no solamente vea lo que está recibiendo, vea a dónde le va a llevar eso que usted está recibiendo. ¿Cuál es la letra menuda que dice del por qué usted está recibiendo eso? Revise bien, porque un milagro de Dios solo puede ser dado a alguien que tiene el corazón correcto. ¿Escuchó bien eso? Un milagro de Dios solo puede ser dado a alguien que tiene un corazón correcto. Mis hermanos, cuando nosotros estamos estudiando esta historia, observamos esto. Tenemos que comprender que el Señor mira lo que los hombres no vemos. Lo cantábamos ahora. Aquí está sanando mi corazón. Y lo repetimos varias veces. Lo cantamos, Señor, aquí estás tocando mi corazón. Los milagros no pueden ser separados de lo que hay en el corazón. No pueden ser separados. Los milagros del Señor, mis hermanos, fueron hechos y dados a personas que tenían el corazón correcto. Y esta historia es una gran muestra de ello y nos enseña esos pequeños detalles que hacen la diferencia para nuestro Dios. Y vamos a empezar estudiando esto. En Mateo capítulo número 8, vea lo que dice el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ¿cómo? Rogándole. Cuando observamos ese pasaje y lo leemos rápido, quizás no absorbemos o tomamos todos los ricos detalles que hay en él. Pero déjeme decirle algo. ¿Quién era este hombre que buscó a Jesús? Un centurión. Era un oficial del ejército de la antigua Roma. Él no era un judío. Él era un romano con una posición sumamente alta. Tenía a su mando una centuria, léase una centena de soldados, 100 soldados tenía él a su cargo. Ahora, esto es un detalle muy importante. Estos 100 soldados que él tenía bajo su cargo, lo cual le hacía a él llamarse centurión, no era cualquier tipo de soldados. Es lo que nosotros llamaríamos hoy en día un ejército como los Estados Unidos, como un tipo de marines, ¿verdad que sí? Y ellos eran soldados sumamente calificados, pero ojo a esto, no solamente por sus habilidades militares de combate. Estos hombres que trabajaban bajo este centurión eran soldados respetados y temidos, no solamente como soldados profesionales del gran imperio, sino que ellos los escogían por sus cualidades de resistencia, templanza, capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y autoridad. Eran personas que, por decirlo así, sobresalían en medio de los demás soldados, entonces podían ser contados como parte de los que iban a estar bajo el centurión. O sea, y léase esto, el centurión era un líder de líderes. No era simplemente un líder de personas que estaban subordinadas.
el centurión era un líder de líderes. Y este centurión no solamente tenía 1, 2, 3 o 4 o 5 líderes a su cargo. Este centurión tenía 100 líderes a su cargo. Sobresalientes. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Y no por cualquier persona, sino por líderes. A ser respetado, admirado y temido. Este era un centurión. Pero vamos a ver a este hombre, y ahora con esto que acabo de mencionar, vuelva a leer el verso 5, para que trate de visualizar a esta persona, escuchando que Jesús está entrando a Capernaum, y esta es la reacción de él. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ¿cómo? Rogándole. ¿Cómo? ¿Usted cree que un centurión estaba acostumbrado a rogarle a alguien? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? De hecho, yo pienso esto, en mi humanidad y carnalidad, tal vez yo puedo pensar, ¿qué era más fácil para el centurión romano? Ir a buscar a Jesús entrando a Capernaum o mandar, pongámoslo así, un poquito, que le iban a poner difícil los apóstoles, porque ahí estaba Pedro y todos conocemos a Pedro, ¿verdad? Entonces digamos que les mandó 12 soldados élite que él tenía a su cargo, más un par más que se trajeran a Jesús. 14. ¿No era más fácil mandar 14 de estos soldados y decirle, traigan a Jesús, necesito verlo? ¿Sí o no? Pero este hombre, palabra clave, y el primer detalle, su humildad hizo la diferencia. Su humildad, la humildad del centurión es el primer detalle importante que nosotros vemos. Vemos que este hombre se humilló, él vino delante de Jesús, él vino a buscarlo como autoridad, él hubiese podido mandar llamar a Jesús, pero en lugar de eso, él vino a él rogándole. Imagínense lo que eso despertó en la vida de todas las personas que estaban alrededor. Recuerde, él no era un judío, él era un romano rogándole a un judío. ¿Puede creerlo? Eso no era común, eso no era algo que en la mente de la gente podía caber, y sobre todo un centurión rogándole a Jesús. Imagínense el impacto que tuvo para la gente que estaba ahí alrededor. Pero este hombre fue humilde y se humilló a sí mismo para venir delante del Señor y clamar por un milagro. Mis hermanos, ¿quiere usted tener éxito en los caminos del Señor y tener la bendición de Dios sobre su vida? La humildad es algo indispensable. ¿Sabe? Yo a veces veo, porque el lenguaje corporal dice mucho, más de lo que usted se imagina. Y yo a veces he tenido ganas de, ¿ven esa entrada? A veces me han dado ganas de hacerla un poquito más alta, quitar esos vidrios de ahí, tal vez llegarla de ahí hasta arriba, porque a veces yo digo, el ego de esa persona no entra por ahí. La altivez de esa persona no entra por ahí. Déjeme decirle que así usted no puede recibir los milagros del Señor. Muchas veces las personas en Costa Rica, sobre todo, han tergiversado la palabra humildad. La palabra humildad no tiene nada que ver con los bienes materiales que usted posee. Pero aquí en Costa Rica, así es como lo ve la gente. ¡Ay, qué persona más humilde! Y es porque, vamos a ver, no tiene algo. Parece que no tiene la misma calidad de ropa o las mismas cosas o posesiones que otros le dicen humilde. Pero déjeme decirle que yo he conocido personas que tienen muchísimo, que son muy humildes. La humildad no tiene nada que ver con las cosas que usted posee. La humildad tiene que ver cómo es su corazón delante de los demás y sobre eso todo delante de Dios. Y mis hermanos, déjenme decirle que usted sin humildad no tiene mucho futuro en los caminos del Señor. La humildad es clave. El antónimo de humildad es arrogancia, es soberbia, altivez. Es tener un concepto equivocado de quién es usted. Déjeme decirle una cosa, quizás usted es muy carga y usted le dijeron desde niño, ¿qué carga que eres? Qué bueno que usted sea muy carga, pero usted no es mejor que nadie más.
no significa que entonces por lo que usted posee, tiene o las habilidades que tiene, significa que usted es mejor que nadie. ¿Sabe? Y mucho menos delante del Señor. Delante del Señor nadie puede ponerse y pararse erguido como para tener éxito. Delante del Señor tenemos que ir en humildad, con sencillez de corazón. Y el primer detalle que vemos aquí para recibir un milagro del Señor es la humildad. La humildad de este hombre, teniendo poder, teniendo autoridad, y nadie le iba a refutar nada. Déjeme decirle que nadie iba a ponerse en cosas a un centurión si él hubiese llamado a Jesús. Nadie hubiera dicho, ¿usted qué se cree? ¿Verdad que no? Pero este hombre fue tan humilde, que ¿cómo llamó a Jesucristo? 2 veces. Lea el versículo 8. Él le dijo así. El versículo 6 le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa. En el versículo 8 le dice otra vez, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos hubieran querido entrar a la casa del centurión solo para chepear? ¿Verdad que sí? A ver cuántos adornos reales tenía ahí del emperador, regalos que le había hecho, yo no sé. ¿Cuántos solo para ver de qué tamaño era la cama del centurión? Yo no sé. Pero el centurión dice, Jesús, yo no soy digno de que usted entre en mi casa. Wow, este hombre entendía quién era Jesús. ¿Verdad que sí? Me llama la atención a veces que hay cristianos que creen que pueden andar por el mundo y por la calle con altivez, solo porque tienen un carro, solo porque tienen una casa, solo porque tienen unos cuantos dólares de más en sus cuentas. No, mis hermanos. Quiere tener éxito en los caminos del Señor, sea humilde. Yo he conocido personas con muy bajos recursos que no son humildes, que son arrogantes, que son soberbios, que son pendencieros. Y déjeme decirle que en ese corazón Dios no va a obrar con milagros. El corazón de una persona es clave para que Dios haga milagros. Vaya conmigo al Salmo 111, verso 2. Sin perder Mateo, que ya vamos a regresar ahí. En el Salmo 111, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Grande son las obras de Jehová. Dice, buscadas de todos los que las quieren. Y tal vez usted se pregunta, pero si es así, ¿por qué no pasan milagros en mi vida? Quizás usted no está buscando a Dios con el corazón correcto. La humildad es clave. Número 2. En esta historia vemos otro detalle importante para recibir un milagro de parte del Señor. Y es el corazón bueno del centurión. Perdón que me ponga un poquito banal en este ejemplo, pero yo sé que todos me van a entender. ¿Está bien? ¿Cuántos vieron Aladino en su niñez, infancia o así? Diga la verdad, no estoy diciendo si le gusta o no. Si lo vio, no va a quitar sombría, señor, si usted vio Aladino. Acéptelo, yo vi Aladino. Tal vez jugó un videojuego de Aladino, o con la hija le tocó ver Aladino y hasta las canciones se saben. Ahora solo yo soy así, no, ¿verdad? ¿Quién vio Aladino? Levante la mano. Ok, entonces este ejemplo algunos lo van a entender. ¿Se acuerdan de la lámpara que frotaba y salía un gordo azul? En mis tiempos era un gordo azul. Me han contado que ahora es más fitness, pero bueno. En mis tiempos era un gordo azul que salía de una lámpara, ¿verdad? Y daba deseos, ¿se acuerdan? Yo no sé, creo que eran 3 deseos o algo así que daban. Pero bueno, imagínense que usted se encuentra esa lámpara. Voy a hacer aquí un paréntesis por aquello, no existe. ¿Ok? Perdón si le desinflé la infancia y las ilusiones a más de uno. Eso es como cuando le dicen a alguien que Santa no existe. O el ratón Pérez, hasta apellido tiene y no sé por qué. Pero el ratón Pérez, el de los dientes, es ese, ¿verdad? O el coco, ¿cómo era? Bueno, no existe, ¿verdad? Va a tener que inventarse otra cosa, ¿ok? Pero esas cosas no existen. Estoy haciendo un ejemplo banal para que todos entendamos algo, ¿ok? Digamos que usted se encuentra una lámpara y la agarra y la frota.
sale el gordillo azul y le dice, tiene un deseo, pídalo. ¿Qué pediría? ¿Ya? ¿Lo pensó? ¿Qué pediría? No, no voy a preguntar, tranquilos. ¿Está bien? No vaya a ser que aquí vaya una suegra muerta o uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Puede ser peligroso, ¿verdad? ¿Qué pediría? ¿Ya pensó? No me levante la mano. Pero ¿quiénes pidieron una bendición para otro? Me gustaría saber un dato, vamos a hacer un censo, al final van a estar preguntando. ¿Cuántos de la congregación pidieron un deseo bueno para otro? ¿Sabe? ¿Qué corazón más bueno el de ese centurión? Yo no sé si usted sabe, pero este centurión vino delante del Señor rogando. Ya con solo eso es impresionante. Y no por un milagro para sí mismo, sino para que el Señor hiciera un milagro en su criado, que estaba paralítico, gravemente atormentado por la enfermedad. Y tenemos que comprender, para tener un mejor cuadro de la escena, que en esta época los criados eran prácticamente objetos, que eran propiedad de sus amos, pero este centurión tenía un corazón diferente. Tenía un corazón bueno, lleno de amor, tenía un corazón bueno que no podía ser indiferente ante el dolor de su criado. ¿Sabe? En otra ocasión lo hubieran desechado y ya. Pero ese criado no solamente estaba paralítico, estaba en la casa del centurión. ¡Wow! Y tal vez usted dice, era lo normal. No era lo normal en su época. Lo normal en la época del centurión era desecharlo y decir, ya no me sirve, usted es mi criado, no es mi hijo, no es nada. Era simplemente un criado, y sobre todo en estos tiempos. Y esto nos debe hacer reflexionar que muchas veces nosotros estamos clamando por un milagro para nuestra vida, pero estamos siendo indiferentes ante el dolor, la enfermedad y la necesidad de nuestro prójimo. Queremos que el Señor se ocupe de nuestras necesidades, pero nos importa muy poco las necesidades de los demás y muchas veces los menospreciamos. ¿Verdad que sí? ¡Qué corazón más bueno tenía este hombre! Este hombre no hizo lo que la mayoría de personas cristianas no entienden. ¿Sabe? Yo he visto y he escuchado a muchos cristianos decir, yo sé que se va a identificar con este, es que nadie me visitó. Yo estaba pasando tal circunstancia y a mí nadie me visitó. Bueno, déjeme descifrarle algo, ¿está bien? Nadie siempre tiene un nombre. ¿Ok? Nadie. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, don Jason, ¿verdad? Yo sé que don Jason no es así, ¿está bien? Don Jason se enferma, ¿verdad? Y entonces a don Jason lo llama a don José, lo llama a don Eric, lo llama a don Gabriel, lo llama a don Nelson, ¿ok? Pero don Jason estaba esperando, ya todos sabemos, que lo llamara don Jimmy. Pero don Jimmy no lo llamó, porque no se dio cuenta que estaba enfermo, no se dio cuenta que estaba pasando esa situación, simplemente no lo llamó, pero lo llamó 8 personas más. Y entonces un día don Jason viene entrando a la iglesia y no sé, se topa a don José. Y ya llega don José y dice, don Jason, qué bueno verlo aquí en la iglesia, ¿cómo estuvo? No supo cómo estaba. ¿No? Y ya viene con el corazón resentido y dolido, ¿verdad? Y le dice a don José, ay, qué torta. Y dice, no, a mí, escuche bien, nadie me llamó. Y don José ofendido. Y don Eric y todos los que llamaron. ¿Cómo? Pero yo lo llamé. Nadie siempre tiene nombre. Siempre. Siempre tiene nombre, ¿sí o no? En vez de decir, es que yo estaba esperando que a mí me llamara don Jimmy, pero don Jimmy no me llamó. Bueno, voy a enseñarle algo. Voy a aprovechar, paréntesis aquí. La Biblia, en el libro de Santiago, dice claramente que si usted está enfermo, llame a los ancianos. Es así como funciona. ¿Por qué? Un ejemplo. Porque don Jimmy
en el baño, ahí enfrente donde él se hace la barba y se lava los dientes, espero, él no tiene una bolita que cuando don Jason se enferma se pone verde. Como la bolita mágica, ¿han visto? Hoy ando muy fantasioso, ¿ah? La bolita mágica se pone verde, entonces don Jimmy llega a lavarse los dientes, está lavando los dientes, la bolita siempre está azul y un pronto otro se pone verde, entonces él agarra el teléfono, don Jason, te enfermaste, y don Jason apenas le duele la garganta. Y dice, ay don Jimmy, con su llamada ya sé que voy para el hospital entonces, porque la bolita se puso verde. Bueno, las personas no tienen una bolita verde, no importa la posición que tengan ni quiénes sean. Entonces, en vez de esperar la llamada de nadie, avise si a usted le importa que nadie se dé cuenta. Y avise y dígale, estoy pasando por esto, ore por mí, por favor. Es así como funciona. Y también recuerde este principio importante del cristianismo. No meta la mano donde Dios está trabajando. Muchas personas quieren que la gente les solucione sus vidas cuando ellos son el resultado de sus malas decisiones. Y eso no funciona así. Entonces, aun cuando usted se entere de cosas que personas están pasando, no meta la mano donde Dios está trabajando. Porque muchas personas tienen problemas económicos porque no le dan a Dios. Y hasta que usted aprenda eso, usted no va a cambiar muchas circunstancias en sus vidas. Si usted no le da a Dios, usted no puede esperar la bendición de Dios en la economía. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y no estoy diciéndolo yo para tener más ofrendas de la iglesia, le estoy diciendo para que usted tenga la bendición en su vida. Esas cosas no funcionan diferente. Muchas personas no entienden eso. Y sabe, hay gente que quiere que le solucionen la vida cuando ellos no quieren aceptar y ser responsables de que ellos están viviendo el resultado de sus malas decisiones. Y eso nadie puede solucionar, es usted. ¿Cómo? Salmos 111:2. ¿Cómo se solucionan las cosas? Lo acabamos de leer. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Es usted el que tiene que acercarse al Señor. El centurión fue el que se acercó al Señor, no el Señor al centurión. ¿Escuchó bien? Las personas que están alejadas de Dios no pueden ver el milagro del Señor. No funciona así, mis hermanos. No funciona de esa manera. Dios quiere ver un corazón humilde, un corazón bueno como el de este centurión. Y si su corazón está cerrado ante la necesidad de otros también, pero Dios quiere que abra las ventanas de los cielos sobre usted, también va a ser muy difícil. Usted tiene que preocuparse por otros. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted se preocupa por otros, hay gente que está peor que usted. Y usted ya ahora en adelante va a ver que usted tiene un montón de bendiciones que antes no las había visto. Pero si usted está tan centrado solo en usted, que cuando solo usted está pensando en usted y todo lo que está pasando en usted y viviendo usted y viendo usted y sintiendo usted, usted se va a hacer una víctima. Y déjeme decirle que en el cristianismo nadie puede sobrevivir siendo una víctima. Y usted no es víctima de nadie, el Señor está de su lado. Y ojalá que usted pueda realmente acercarse tanto a Dios que pueda ver la vida de una manera diferente. Amén. Último detalle para ver los milagros del Señor. ¿Está bien? Si estamos clamando por un milagro de Dios en nuestra vida, ¿por qué no nos preguntamos, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón está humilde? ¿Realmente mi corazón está humilde? ¿Realmente mi corazón es bueno? ¿Está bien? Y en tercer lugar, pregúntese si en su corazón hay fe. Pregúntese, ¿realmente estoy lleno de fe en el Señor? Esto fue lo que este centurión hizo. Fue impresionante. Él le dijo, Señor, usted no necesita ni ir a mi casa. Usted solo dice y pasa. De hecho, Jesús en el versículo 10, nótelo por favor, de Mateo capítulo 8, verso 10, él dijo estas palabras refiriéndose a la acción o a la fe del centurión. Al oír Jesús se maravilló. Mis hermanos, maravillar al hacedor de maravillas no es fácil. ¿Sí o no? Es como hacerle un queque yo no sé si han visto a este señor que sale en noticias hace poco, que hace queques del tamaño de uno, ¿verdad? Y usted llega y le hace un tres leches y está esperando que se maraville. No, pero este hombre llegó a maravillar al Señor de maravillas. Y dice, al oír Jesús, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel, en otras palabras, era una pedrada para los judíos. Porque él era romano y él está diciendo, aún en Israel he hallado, ¿cómo? No dijo fe,
Tanta fe. Es sorprendente la fe de este hombre y el entendimiento. Él está diciendo, Señor, yo sé quién es usted, por eso le digo, Señor, todo se somete a usted. Si usted dice que vaya, va. Si usted dice que venga, viene. Así es como funciona, Señor, solo dígalo y pasa. ¡Wow! Esa era la fe de este hombre. Muchas veces nosotros queremos, mis hermanos, que el Señor haga milagros en nuestra vida, pero nuestro corazón está lleno de dudas. ¿Será que el Señor puede? Claro que puede. Dios siempre puede. Siempre, mis hermanos. Este hombre sabía perfectamente quién era Jesús. Por eso lo llamó Señor. Él sabía que la palabra de Jesús tenía autoridad. Y que solamente con su palabra la enfermedad de su criado sería sanada. Y así pasó, ¿sí o no? Este centurión sabía que Jesús no tenía necesidad ni de entrar a su casa, pues su palabra tenía poder sobre toda enfermedad, porque la palabra de Dios tiene poder por encima de todas las cosas. Lastimosamente muchos de nosotros creemos que esa autoridad la tiene la palabra de los hombres, pero no es así, es la palabra de Dios. ¿Recuerda cuando en Mateo 28 dice la Biblia, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Jesús tiene toda autoridad. ¿Cree usted eso? ¿Tiene usted fe en las palabras del Señor? ¿Sabe por qué me gustó mucho este canto? Este canto me gusta mucho porque creo yo que es muy acertado. Este canto es muy acertado que entonamos antes del mensaje porque dice dos cosas que son verdad. Número uno, que Él es milagroso, que Él abre camino, pero Él dice que cumple promesas. El Señor lo que va a hacer es relacionado con su palabra, no a sus caprichos ni a los míos. Revise si su milagro es un capricho o realmente es una necesidad. Muchos oran por caprichos y no por milagros. Y el Señor suple necesidades. ¿Chinea? Claro que sí. Aquí no se ha chineado por el Señor. Pero déjeme decirle que eso es cuando usted está caminando bien con Dios. Lo que Dios quiere hacer en usted y en su vida es un milagro. ¿Y sabe cuál es el milagro que más anda buscando el Señor? Que usted se acerque a Él. Y cuando usted se acerca a Él, como tiene que ser, no en sus propios métodos y formas, usted va a experimentar los milagros del Señor. ¿Está clamando a Dios por un milagro? Entonces tome el tiempo para revisar en su vida si estos pequeñitos detalles están. Porque Dios sí está viendo su corazón. Dios está viendo si hay humildad. Dios sí está viendo si su corazón está bueno. Dios está viendo si su corazón hay fe. Ojalá que diga, ni en Israel hallé tanta fe como en, y siga su nombre y el mío. ¿Está bien? Pónganse de pie, por favor, y acompáñenme a orar. Mis hermanos, Dios desea hacer milagros. Pero los milagros no es para cualquier persona. Los milagros son para aquellos que tienen un corazón bueno, como el centurión de esta historia de Mateo. Dios quiera que su corazón y el mío sea bueno, humilde y lleno de fe. Tiene su rostro, por favor, y acompáñenme a orar. Así con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, estimado hermano, hermana, le invito y le pido a que revise su corazón. Por esta invitación yo voy a llamar cositas que quizás están estorbando para el hacedor de milagros. No porque Él no pueda ponerse por encima de esas cositas, sino que Él no lo va a hacer, porque Él es fiel a su palabra. Pero yo quiero que en esta mañana usted revise esas cositas. Yo le llamo cositas para resumir pecado. Esas cositas que estorban su corazón. Envidia, avaricia, maledicencia, rebeldía, amargura, falta de perdón, enemistades, pleitos, soberbia, orgullo.
¿Cuáles son esas cositas que no permiten que su corazón esté bueno, que esté bien, lleno de humildad, lleno de bondad, lleno de fe? ¿Cuáles son esas cositas, mis hermanos, que no le permiten ver al Dios de milagros actuar como Él desea? Quiero que sepa que Él desea hacer un milagro en usted, pero Él quiere ver que su corazón no esté lleno de esas cositas que estorban. Ay, mis hermanos, si usted cree que Dios ha sido bueno, espérese a que usted quite esas cositas de su corazón y no haya estorbos para el hacedor de milagros. Este centurión vivió en plenitud el milagro del Señor porque su corazón estaba preparado para eso. Mi invitación para usted hoy es: prepare su corazón para los milagros del Señor. Y quite usted delante de Dios a solas esas cositas que usted sabe. Yo he puesto unos nombres, pero yo creo que usted sabe cómo se llaman esas cositas en su propio corazón. ¿Verdad que sí? Trátelas con Dios y permítale al hacedor de maravillas actuar en usted, porque Él quiere hacerlo. Y yo sé que usted sabe que Él puede hacerlo, pero permítaselo. Y el paso que tiene que dar es limpiar su corazón. Quite esas cositas, por favor, y usted va a ver a ese Dios maravilloso actuar. Y cuando Él actúa, usted sabe que Él lo está haciendo, porque Él siempre está orando, todo el tiempo, todo el tiempo. Señor y Padre Santo, estamos delante de ti, Dios, dándote gracias por tu palabra. Gracias, nuestro buen Dios, porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Nosotros lo sabemos, no tenemos ni la menor duda que puedes hacer milagros y prodigios. No tenemos ni la menor duda, Señor, que puedes hacer maravillas. Eres un Dios de milagros. No solo lo mostraste en los evangelios, lo has hecho. Lo has hecho tantas veces, Señor, en nosotros. Pero quizás nuestro corazón no está listo para seguir viendo milagros. Y tú eres muy responsable. Eres tan bueno que incluso sabes que si hicieras milagros en nosotros, podríamos acostumbrarnos a vivir mal y seguir recibiendo los milagros. Y sabemos que eso no es así. Ayúdanos a alinearnos contigo, limpiar nuestro corazón y quitar esas cositas que se han hecho enormes, como un estorbo para verte obrar y actuar. Señor, no hay persona que se haya vuelto a ti de todo corazón que no viva los milagros suyos en su vida. Nosotros sabemos que es así. Lo hemos vivido en los momentos que hemos hecho todo nuestro esfuerzo en buscarte de todo corazón. Y no nos acercamos a ti, Señor, por lo que puedas hacer, sino por quién eres tú, Señor. Te pido, Dios, una bendición para aquellos hermanos que están tomando decisiones hoy, que están limpiando su corazón, que están tratando su corazón y que usted está tocando ese corazón hoy, de quitar esas cositas, Señor, que usted sabe que no vienen a bien a nuestras vidas. Y nosotros también lo sabemos. Ayúdanos a ser responsables, Dios, ayúdanos a ser honestos, ayúdanos a verte obrar. Por eso queremos limpiar nuestro corazón hoy. Te ruego por las decisiones de esta mañana, Dios, y por favor, haz un milagro en la vida y en los miembros de esta congregación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te pido, por favor, que nos ayudes a nunca dudar, Señor, que tú puedes abrir caminos, que haces proezas, porque así eres tú, Señor.
Ayúdanos, Dios, a creer en ti de todo y con todo nuestro corazón. Por favor, Padre, por Cristo te lo pedimos. Amén y amén.